Bueno, siguiente vamos a realizar el siguiente problema donde nos está indicando lo siguiente. Un dispositivo cilindro émbolo contiene 0.1 metros cúbicos de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua, en equilibrio a una presión de 800 kilopascales. Se transmite calor a presión constante hasta que la temperatura llegue a 350. Entonces nos están planteando a resolver 4 puntos distintos. A, la temperatura inicial del agua. B, la masa total del agua. C, el volumen final. Y por último, D, realizar un diagrama P versus B con respecto a la línea de saturación. Antes de iniciar a resolver el punto A, tengamos en cuenta los datos que nos está dando el problema. Temperatura 1, no lo tenemos, que es el punto A resolver. Bueno, temperatura 2, nos plantea el ejercicio que es de 350 grados centígrados. La presión 1, entonces dice que es en equilibrio a una presión de 800 kilopascales, entonces tenemos la presión 1. Y presión 2, para saber cuál es la presión 2, tenemos en cuenta que se transmite calor a presión constante. Por ende, nuestra presión va a ser igual a la presión 1. Entonces iniciamos con el punto número A. Dice temperatura inicial del agua. Para poder saber en qué parte iniciamos a resolver nuestro punto A, tenemos en cuenta que en el ejercicio nos está planteando agua líquida y vapor de agua. Por ende entendemos de que se encuentra en la parte vapor líquido saturado. Entonces sabemos de que está en la parte en la tabla de saturado, ya que podemos encontrar que tenemos el agua líquida y vapor de agua. Entonces siempre nos vamos a guiar en las tablas de vapor saturado. Entonces nos indica que tenemos una presión de 800 kilopascales. Al guiarnos a la tabla, nos está indicando que tenemos una temperatura de 170.43 grados centígrados. 170,43 grados centígrados. Entonces ese es el punto número A que nos están dando a resolver. Pasamos al B. En el B nos pide calcular la masa total del agua. Entonces, para la masa del vapor necesitamos encontrar el Vg, y para la masa del líquido o del agua líquida necesitamos encontrar el Vf, guiándonos en la tabla en la parte de saturación. Entonces el Vg y el Vf es el siguiente. Tenemos aquí en la tabla, entonces el Vf es 0,001115 y el Vg es 0,24043. Eso nos dan unidades de metros cúbicos por kilogramo. Entonces Vf 0,0011 metros cúbicos por kilogramos y el Vg es 0,24043 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces tenemos ya el Vf y el Vg. Entonces recordamos de que volumen es igual a volumen sobre masa. Entonces tenemos de que masa es igual a volumen sobre volumen específico. Entonces teniendo esos datos, vamos a hallar la masa total de la siguiente manera. Entonces tenemos de que la masa del vapor es igual al volumen que nos están dando en el problema, que es 0,9 metros cúbicos sobre el volumen específico, que en este caso es el Vg, hallado en la tabla de la parte de saturación, que es 0,24043 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces tenemos de que la masa de vapor
es igual, entonces estas unidades metros cúbicos y metros cúbicos se cancelan y nuestro resultado de la masa de vapor es de 3,74329 kilogramos. De igual manera, hallamos la masa del líquido o del agua líquida. Entonces, la masa del agua es igual al volumen, que en el ejercicio nos está planteando que es de 0,1 metros cúbicos, sobre el volumen específico, que en este caso es BF, es de 0,001115 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces metros cúbicos y metros cúbicos se cancelan, entonces nuestra masa del agua es igual a 89,6860 kilogramos. Entonces en el punto B nos pide la masa total. Entonces tomamos la masa ya del vapor y la masa que hallamos del agua, la sumamos y nos da una masa total de 93,4293 kilogramos. Entonces ya tenemos el punto número B. Entonces vamos a hallar el punto C, que es el volumen final. Entonces el punto C, volumen final. Entonces nos guiamos con el siguiente diagrama de P por T, temperatura. Entonces nos dice que a una presión constante se llega a una temperatura de 350 grados centígrados. Guiándonos en las tablas, hacemos la línea de equilibrio. Y en la tabla nos está indicando que a una temperatura de 350 grados centígrados, la presión que nos indica es de 16.514. Entonces la indicamos en el diagrama 16.514. Esta presión no olvidemos que va en kilopascales. En el problema nos están planteando que tenemos una presión de 800 kilopascales. Entonces la ubicamos 800 kilopascales. Lo dirigimos hacia los 350 grados centígrados, aquí donde cruza, en la cual nos está indicando que es un vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces nos dirigimos a la tabla de vapor sobrecalentado, teniendo en cuenta la presión que nos están dando, que es de 800 kilopascales. Entonces en las tablas, vamos a la tabla de sobrecalentado, buscamos la presión que nos indique 800 kilopascales y buscamos la temperatura que nos están dando, que es de 150. En este caso nos está mostrando el volumen a una temperatura de 350, nos da un volumen de 0,35439, que ese es el volumen que estamos buscando. Entonces el volumen, a 350 grados centígrados en la tabla de vapor sobrecalentado nos indica un volumen específico de 0,35439 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces ese dato lo multiplicamos por la masa total del agua, que es en este caso esta es la masa total del agua.
Entonces, cogemos este 0,3543 metros cúbicos sobre kilogramos, multiplicamos por la masa total, que es 93,4293 kilogramos. Entonces tenemos kilogramos y kilogramos, y ese resultado nos da que el volumen es igual, el volumen final es igual a 33,1104 metros cúbicos. Entonces, recordando, temperatura inicial la tenemos aquí, que nos dio en la tabla de saturación. Masa total del agua la tenemos aquí, que fue la sumatoria en haber hallado BG y BF y haber reemplazado esta fórmula. Y C, el volumen final, que ya encontramos lo hallamos que se encontraba en la parte de vapor sobrecalentado, haciendo el diagrama P versus T. Entonces, ya por último nos están pidiendo en el punto D realizar el diagrama de P versus B con respecto a la línea de saturación. Entonces, vamos a realizar el diagrama para poder terminar el punto C, el punto D. Entonces dice que es P versus B. Tenemos que el problema nos plantea que está una presión en equilibrio. Entonces lo planteamos aquí, que en este caso es líquido, vapor, saturado, donde nos indica que tenemos un volumen de 1 metro cúbico. ¿Por qué 1 metro cúbico? Porque tenemos 0,1 metro cúbico de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor saturado, que nos daría 1 metro cúbico. Dice que se mantiene a una presión constante. Nuestra presión en el problema es de 800 kilopascales. Entonces, de una presión constante lo pasamos, manteniendo siempre la presión constante, a un volumen que fue el que hallamos en el punto C, el volumen final, que fue de 33,1104 metros cúbicos, que es el que hallamos en el punto C, que tenemos acá. Entonces, por ende, nuestra gráfica es la siguiente. Entonces ya tenemos punto A, punto B, punto C y punto D. Damos por finalizado el problema.